Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Carrillo y el día de hoy estaremos viendo la versión web de Atlas T24. Veremos que es un sistema un poco más sencillo de las versiones anteriores que podremos utilizar en el día a día en el análisis de datos cualitativos. Si les parece, iniciamos. Muy bien, el primer paso que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador. En mi caso, yo estoy utilizando Chrome. Permítanme. En Chrome nos vamos a trabajar en Google como lo hacemos comúnmente y vamos a entrar a Atlas T. ¿Cómo podemos entrar a Atlas T Web? Vamos a poner Atlas T, miatlasti.com/licencias. Aquí va a ser muy importante este paso para quienes no tengan aún su licencia, porque aquí se puede gestionar nuestras licencias. Ojo, y si eres estudiante, hay una versión para estudiantes que es muy económica, pero como un primer paso tenemos 5 días de uso de Atlas T gratuito. En mi caso, que tengo un usuario educacional, ya me aparece para que directamente me dé clic en abrir atlasti.web. Okay, yo tengo una serie de proyectos aquí. Si se fijan, el entorno es muy limpio, no tenemos muchas opciones. Como una primera opción tenemos añadir un proyecto, tenemos ver todos los proyectos y tenemos aquí nuestro menú de ayuda, los tres puntitos que tenemos aquí en la parte inferior. Ok, para iniciar con un nuevo proyecto vamos a darle clic en añadir proyecto y nos dice, ¿quieres importar un proyecto de Atlas T que ya tengas en tu versión de escritorio o quieres crear un nuevo proyecto? Es decir, aquí podemos retomar algún proyecto que hayamos hecho en versión de escritorio e importarlo, pero en el caso que estamos ahorita vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo le vamos a poner a este proyecto? Análisis de ejemplo. Y hacemos una descripción. Esto es voluntario si queremos agregar una descripción del proyecto. Y le damos clic en crear un nuevo proyecto. E inmediatamente nos va a aparecer nuestra pantalla en blanco. Como les digo, no hay muchas opciones. Es muy limpio el entorno que tenemos en esta versión de Atlas Web. Entonces tenemos la misma opción tanto en el botón superior donde nos dice agregar un documento o en la parte inferior donde nos dice agregar un documento. Le damos clic en agregar un documento y nos pregunta qué tipo de documento queremos subir. Es un documento de Word, es un PDF, es un CSV, que son los encuestas, los resultados que nos dan generalmente las encuestas, ya sea de SPSS o el propio Excel o de Moodle. Casi todas las bases de datos vienen en este formato. O crear nosotros nuestro propio documento. En este caso, nosotros vamos a subir un documento de Word. Nos dice de hecho que el formato doc es el permitido y que nos va a convertir a texto la información. Yo me voy, tengo aquí una carpeta que creé específicamente para los ejemplos y estoy reutilizando un viejo conocido para quienes hayan revisado el documento. Ok, aquí he agregado mi diario. Para los que vieron por ahí que primero me dijo que era un formato que no era aceptado, eso es porque en versiones anteriores de Atlas teníamos que convertirlo en RTF. En la versión web trabajamos directamente con .doc. Esta es una nota aclaratoria para quienes utilizaban versiones anteriores. Para quienes es la primera vez que se acercan a Atlas T, no se preocupen, es directamente nuestro documento de Word, como lo hicimos, adjuntarlo. Muy bien, pues ya nos aparece dentro de nuestro proyecto el
instrumento que acabo de agregar. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2 o 3 instrumentos diferentes o tengo una transcripción y en otra tengo diarios? No pasa nada. Hacemos el mismo paso la cantidad de veces necesarias. Yo voy a volver a agregar el mismo, nada más le voy a poner por aquí alguna notita para saber qué o renombrarle. Segundo extracto. Esto es para saber que es otro instrumento, pero en el caso de ustedes podrían haber agregado una entrevista, una transcripción de grupo de enfoque. Muy bien, me voy con mi primer documento y para poder trabajar en él le doy clic me pongo sobre el nombre del instrumento y le doy clic en abrir. Como les comentaba hace unos momentos, es un viejo conocido. Para aquellos que no hayan hecho un análisis descriptivo sencillo, cualitativo, les recomiendo, por aquí me pueden buscar como Adriana Carrillo, análisis cualitativo, que les explico punto por punto cuáles son las bases para realizar un procesamiento y un análisis cualitativo. Por aquí me pueden buscar y les explico, digámoslo a mano en Word, cómo realizar esta parte que vamos a hacer aquí. Aquí me voy a enfocar directamente en lo técnico del uso de Atlas-T. El primer punto que tenemos que hacer es encontrar lo que van a ser nuestras citas para crear los códigos. Este es un instrumento muy cortito, de hecho son extractos de un instrumento que nos va a servir solamente para el ejemplo. La primera parte que les recomiendo, aunque dije que esto no iba a ser ni de procesamiento ni de análisis, la primera parte es antes de empezar a realizar citas o códigos. La primera es que revisemos todo el instrumento, aunque nosotros hayamos hecho la transcripción, o sea, nuestro propio diario. Yo recomiendo siempre leer para volver a familiarizarnos con el documento. Muy bien, ya que empezamos, pues guiándome de mi pregunta de investigación, qué elementos de los procesos de enseñanza y aprendizaje impactaron en la práctica de la docente de primaria. Tenemos una primera cita por aquí. ¿Cómo la estoy seleccionando? Pues simplemente arrastro mi cursor y selecciono aquella información que yo considere importante. Y al finalizar, al soltar el cursor, automáticamente se me va a abrir esta pantallita para que nosotros podamos nombrar estos códigos. A este le voy a llamar repaso de actividades. Cuando haya terminado, le voy a dar clic en cita. En este caso no se me guardó porque debería de haber hecho este paso. Ok, sí me lo seleccionó, si se fijan está seleccionado, pero le voy a dar control Z, la voy a deshacer para hacerlo correctamente y que no batalle. Selecciono. Al finalizar, me da la opción, de hecho miren, me va creando, me dice mi código en vivo, si yo le quiero llamar a toda mi cita así como está, pero no es una cita textual o no es un código textual que vamos a realizar, sino que vamos a realizar un código descriptivo. Y habíamos dicho repaso de actividades. Y aquí me genera una flechita que es la que me va a decir, ok, estoy creando este código y a esta cita le quiero llamar como se llama este código. Y ahora sí, inmediatamente me creo la cita y me selecciona, si le doy clic a la cita, me selecciona la frase o la cita que yo había creado. Muy bien, vamos a seguir haciendo ese mismo proceso. Hoy es viernes, doy un repaso de todo lo que vimos en la semana. Bueno, pues otra vez tenemos la misma cita. Aquí podemos aprovechar y decir códigos, nos dice cuáles son los códigos recientes, pues aprovechamos que le íbamos a llamar igual y en lugar de volver a escribir aquí el nombre del código, le voy a seleccionar, le doy cita y me crea mi segunda cita. Hoy salimos a las 10:30 y después nos reuniremos con asuntos administrativos.
trabajo de gestión académica. Igual, en lugar de irme directo a darle clic en cita, le doy primero crear el código y ahora sí, a ese código quiero que sea parte de esta cita. Y me ha creado la cita. Aquí tenemos una nueva que le voy a llamar revisión de tareas. Igual le doy clic en el nuevo código y la cita. Mandé llamar a los madres de familia de estos y les comuniqué que no habían traído la tarea. Comunicación con padres de familia. De igual forma, se dieron cuenta, le di clic en el signo de más para que me creara el código y después a ese código le asigno esa cita. Igual a esta la vamos a poner en repaso de actividades. Lo seleccioné de mi lista que ya tengo aquí y le dije cita. A esta dice es lo que estoy avanzando respecto a las matemáticas y me doy cuenta que en el pizarrón hay algunos niños que no pueden dividir. Aprendizajes en proceso. Aquí recuerden que como le estamos llamando a nuestros códigos tiene que ver con nuestro marco conceptual. A lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando de aprendizaje o si estamos hablando de matemáticas, ¿qué es lo que más impacta en nuestro proyecto? Entonces, aprendizaje en proceso. Aquí le vamos a dar cita. Algunos niños se han rehusado a trabajar y solo se sientan y no realizan las actividades. Baja participación de los estudiantes. Y este proceso de crear las citas con sus respectivos códigos lo tenemos que hacer con todos nuestros instrumentos. Yo hasta aquí voy a dejar esa parte porque hasta aquí me sirve para ejemplificar lo que queremos hacer. Muy bien, el segundo paso, pues ya tengo mis citas y tengo mis códigos, tendría que crear mis categorías. Anteriormente, en versiones anteriores de Atlas T se le llamaba familias a estas categorías. Ahora, en esta versión, en la 24, no les estamos llamando familias, ahora les vamos a llamar grupos. Y esto lo vamos a hacer desde el administrador de códigos, cómo vamos a agrupar o cómo vamos a categorizar estos códigos que nosotros tenemos aquí. Siempre mi recomendación, si es de las primeras veces que estás utilizando o que estás haciendo este tipo de trabajo, es que en una hoja de papel organices todos tus códigos y que vayas encontrando cómo crear estos campos semánticos que son los que vamos a crear con las categorías. Muy bien. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códigos que tendríamos que ver si se pueden agrupar en categorías. Ahorita fue muy mañosa la forma en cómo los fui nombrando y la forma en que está el extracto. ¿Por qué digo mañosa? Porque era tratando de ejemplificar de la manera más fácil. Muy bien. Yo tengo o yo detecto aquí revisión de tareas, trabajo de gestión académica, repaso de actividades y comunicación con los padres de familia. Estos 4 códigos yo los podría agrupar o los podría categorizar fácilmente como actividades del docente. ¿Y cómo los voy a hacer? Bueno, ¿se acuerdan que les decía que en esta versión las categorías se llaman grupos? Pues la tercera de las columnas se llama precisamente grupos. Me voy a ir a cada uno de los códigos, a la columna de grupos, le voy a dar clic y voy a elegir mis grupos. En este caso no tengo ningún grupo creado todavía.
Dijimos que le íbamos a llamar actividades del docente. Voy a deseleccionar, nada más estaba seleccionando para ejemplificar. Y ahora sí, cuando le doy clic en la columna, se me va a activar, o tengo aquí, actividades del docente. Y ya me aparece como tal, actividades del docente, revisión de tareas, trabajo de gestión académica. Ok. Este aprendizaje en proceso, baja participación de los estudiantes. Pudiera crear otro grupo que se llame estudiantes y que la categoría los englobe. Obviamente son muy poquitos códigos los que tenemos aquí, se puede ir alimentando los diferentes grupos o creando nuevos grupos, pero hasta el momento para ejemplificar. ¿Se dan cuenta que hay muchos colorcitos aquí? Bueno, pues dentro del Atlas T-Web también es muy importante los colores porque nos van a ver que nos va a crear un mosaico que nos va a ayudar a representar. En este caso, todos los códigos que pertenezcan a actividades del docente los voy a colorear o los voy a poner con el mismo color, que es este azulito. Simplemente en la columna que dice color, le estoy dando clic y elijo el color. Y esta de estudiantes la voy a poner en este rosa profundo. Muy bien. Entonces, ya que creamos los grupos, ya creamos citas, ya creamos códigos, ya creamos hasta los grupos, ¿cómo lo voy a representar yo? Muy bien. Hay el quinto de los el quinto de los iconos que tenemos después del logo de Atlas T es un diagrama o es una gráfica de barras que se llama View. Le vamos a dar clic y aquí es donde se nos va a representar cómo nosotros estamos organizando esta información. Otra vez, como les digo, es muy limpio y es muy intuitivo el escritorio o el entorno que tenemos de Atlas T. Nada más tenemos como opción o nuevo o nuevo. Es la única opción que tenemos realmente. Le damos clic. Y aquí sí va a aparecernos diferentes formas de representar. La más una de las nuevas que tenemos es la de la vista de conceptos. Esto es lo que nosotros llamaríamos la nube de palabras. Le damos clic en la palabra código y agregamos todos los códigos. Y nos está generando la nube de conceptos, es decir, las principales palabras o las principales conceptos que encontró dentro de las citas que se han creado. Pero honestamente a mí no me parece como que muy ideal esta vista. Me voy a devolver aquí en la flechita de atrás donde dice vista de conceptos hacia atrás. Le voy a decir abandonar la página y voy a crear una nueva vista, pero lo voy a hacer con la primera de las opciones, que es distribución de códigos. Y esto para cualquiera que trabaje cualitativamente, pues nos parece algo muy cuantitativo, pero no se asusten. Sí tenemos una forma de verlo. Vamos a ir en la parte superior, donde nos dice diagrama, y le vamos a decir que nos muestre un mapa de árbol. ¿Y qué nos hace aquí? Nos crea un mosaico con los grupos y los códigos que hemos creado. Si se fijan, teníamos 6 códigos y nos muestra el grupo que nosotros creamos en azul, nos crea que es la mayoría y el de estudiantes en este rosa rojo muy potente. Si nosotros quisiéramos mostrar en un diagrama solamente los códigos de un grupo en específico, le vamos a dar clic aquí en la parte superior donde dice filtro y nos dice, a ver, ¿quieres filtrar tus citas cómo? Pues yo le voy a decir que por grupo de códigos y voy a decirle que me muestre las de actividades del docente.
y solo me muestra las de actividades del docente. Para quitar este filtro simplemente le doy clic, le vuelvo a dar para ver ahora con el otro grupo, el de estudiantes, y solo me muestra las citas correspondientes y me muestra los códigos. ¿Cómo vamos a llevarnos esto a nuestra computadora? Por desgracia, no hay una forma elegante y bonita de descargar esta información, estos esquemas. Pues nos vamos a Windows y con la herramienta recortar, la vamos a recortar y nos las vamos a llevar a Windows. Pero para las citas sí hay cómo guardarlas. Vamos a darle clic acá en la parte superior derecha y nos va a descargar una hoja de cálculo. Si me permiten, les voy a cambiar la pantalla para que puedan verla. Nos descarga la organización de nuestras citas. A ver, y nos dice cuál es el código, cómo le llamamos, cuál es la cita y de qué documento lo sacamos. Yo en general lo que hago es moverlos del lugar para tener un proceso más fluido, poder verlos de forma más fácil, cuáles fueron mis códigos y cuáles fueron mis citas. Eso sería todo sobre cómo utilizar Atlas D. Por aquí igual les dejo mi correo por si tienen alguna duda y los pudiera apoyar de alguna forma. Un abrazo y muchas gracias por su atención. Bye bye.